Más de ti, Señor. Bendice esta noche, este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, tomen asiento. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema muy difícil de a veces de entender. Yo puse aquí, este pensamiento lo puse yo, ¿no? Muchas cosas en la Biblia son un misterio. Y a pesar de que nos dan indicios, apenas son una sombra de verdades más profundas. Es decir, que hay cosas que la Biblia lo dice y que a veces como que está en clave, ¿verdad? En un código. Y a pesar de que nosotros pudiésemos entenderlo, porque durante muchísimo tiempo se ha estudiado esto, hay cosas que a pesar de tanto conocimiento el día de hoy, siguen siendo un misterio porque son cosas que escapan de nuestra imaginación, de nuestro entendimiento, ¿verdad? Estamos hablando de la serie del Señor Jesús, de quién es Jesús, pero para entender los evangelios tenemos que hablar de uno y de otros personajes que van a estar a lo largo de esta historia. Hoy vamos a hablar del diablo. Se habla mucho del diablo y de demonios, de ángeles en lo que tiene que ver en los evangelios. Y especialmente el Señor Jesús hace mucho avance en teología acerca de él. Bueno, diablo, Satanás, Belcebú, el maligno, el acusador, la serpiente antigua, un dragón, el enemigo, homicida, padre de mentira, príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire, etc. Estos son algunos de los nombres con los que se le conoce al diablo. Su nombre significa difamador. El nombre diablo viene de una palabra muy antigua en griego que es diabolos y significa difamador o falso acusador, es decir, un mentiroso, ¿verdad? Pero también se le conoce como un adversario. Ese se le conoce como Satanás. Satanás no es el nombre. Satanás significa adversario, alguien que se opone, alguien que presenta resistencia. Eso significa. Hay dentro de estos nombres, miren, el maligno es alguien malo, la serpiente antigua, ya veremos por qué, dragón, homicida, padre de mentira. Todos estos nombres nos dan una idea de quién es, de cuál es su naturaleza, de qué es lo que hace, y veremos por qué. ¿Quién fue Satanás? Miren, en la Biblia hay varios personajes, muchas personas, muchos misterios. Y en un momento se habla de un príncipe, se habla de príncipes. Los profetas hablaron de ciertos príncipes, como el príncipe de Persia, como el príncipe de Tiro, que era una ciudad comercial donde abusaban mucho, explotaban mucho esa ciudad. Mataba personas, eran muy crueles el rey de Persia, el príncipe de Persia, el príncipe de Tiro y de Babilonia. Pero hay algo interesante. Las profecías que fueron dadas en aquellos días estaban como en una clave, porque daban ciertos indicios de que no era un simple humano el que se le hablaba, sino al humano y a quien estaba detrás de él. Comencemos. Ezequiel fue un profeta, 28 es el capítulo, 11-19 se llama versículo, ¿verdad? Miren, dice así: la palabra del Señor vino a mí y me dijo, hijo de hombre, significa, le decía a ti, Ezequiel, ¿verdad? Dedícale un lamento al rey de Tiro y dile de mi parte, tú, tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras el sello de la perfección. Estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiros, carbunco, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Ahí nos está diciendo prácticamente que era un ser lleno de sabiduría, ¿verdad? Que el diablo era una persona o un ser angelical muy inteligente, que era prácticamente perfecto en su apariencia y en sus actitudes, ¿verdad que sí? Como lo estamos leyendo. Mire, hay algo interesante. Cuando dice, estuviste en el Edén, como estábamos hablando del rey de Tiro, el rey de Tiro era un ser humano, no pudo haber estado en el Edén. Entonces, esto nos da a entender que se está hablando en realidad de Satanás, el diablo, que era quien estaba influenciando verdaderamente al rey de Tiro en aquellos días. Sigamos leyendo.
A ti, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Te paseabas en medio de las piedras encendidas. Desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. Imagínense, era un ser prácticamente perfecto. En el cielo habrán existido muchísimas cosas que nosotros no podemos entender todavía. Quizás algún día las podamos ver. Pero dice que era perfecto, pero se halló maldad en su corazón. Esta imagen la creé con una inteligencia artificial, por eso que ustedes ven que tiene esa apariencia, ¿verdad? Vemos que detrás de este rey había alguien. Sigamos leyendo. Pero tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Es probable que allí se esté hablando del rey de Tiro, pero recuerden que es una profecía doble, ¿verdad? Que hablaba tanto del rey de Tiro como de Satanás, quien estaba detrás influenciándolo. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Entonces, ahí estamos entendiendo que no se hablaba solamente del rey, porque a un rey humano no lo iban a expulsar del cielo, ¿verdad? Y tampoco él era un querubín. Entonces, estamos hablando de que la naturaleza de Satanás inicialmente era un querubín. También hay teorías, deducciones que puede haber sido incluso más alto, hasta un serafín puede haber llegado. Por eso yo te haré rodar por la tierra y te expondré en ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Aquí está dando también una condena tanto al rey de aquellos días, que era una persona muy mala, y también se habla de que incluso Satanás fue consumido, ¿verdad? Miren, hay otra profecía, esta se lee en Isaías. Miren, otra vez habla hacia un rey y dice así: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? En una versión, por eso se les conoce a Satanás también como Lucifer. Interesantemente, otra vez, ¿cómo puede caer un humano del cielo? Por eso es que se asocia que esta profecía es una profecía doble. Se habla tanto a un rey como a la persona o al ser que lo está influenciando. Dice así: ¿cómo caíste por tierra tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. Quería ser más grande que Dios. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Ese fue el pecado de Satanás. Querer ser como Dios. Querer ser como Dios. Tenga eso en mente. Su orgullo, sentirse tan perfecto, tan sabio, creyó que podía estar por encima de Dios. Ese fue su error. Subiré hasta las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Se considera que el abismo es lo que nosotros hablamos de lo que es el infierno. Más adelante tocaremos también ese tema, mucho más adelante. El Señor Jesús dijo más adelante en Lucas 18, dijo: yo vi que Satanás caía del cielo como un rayo. Imagínense, él lo vio caer del cielo. Por eso es que asociamos a esta profecía cuando dice: ¿cómo caíste por tierra tú que derrotabas las naciones? ¿Verdad? Bueno, ¿quién es el diablo? Ya vimos que era, ¿verdad? Vimos que era un querubín, era un ángel, era un ser celestial que estaba en lo más alto y muy cercano a Dios. Pero el diablo es un acusador, es alguien que de pronto, voy a poner un ejemplo. Alguien te dice, por ejemplo, le dice a un cristiano, a un hermano, a un cura, también podría ser, le dice: oiga, mira, tómate esta cervecita, tómate este trago. Y él toma. Y al día siguiente le dice: uy, tú eres hermanito y tú no debes tomar, etc. Eso es un acusador, ¿verdad que sí? ¿Es tentador o mal consejero? Aquí voy a contar una historia que a mí me contaron. Un amigo mío me la contó, me dijo que a su hermano le había pasado. Me dijo que su hermano, cuando cayó en la cárcel, dice que él quedó así como trastornado. Él era cristiano, pero se había apartado.
Y dice que cuando salió de la cárcel salió así como muy tenso, como que veía cosas, decía. Y él dice que se asomaba a la ventana y veía que las personas querían pelear. Y veía como dos seres les gritaban en el oído, pégale, pégale. Entonces el hermano dedujo que eso era un espíritu maligno que le estaba provocando al otro a que pelearan, a que hubiese violencia. Por eso decimos que es un tentador o un mal consejero. En la Biblia también hay estas situaciones. Engañador, príncipe de este mundo, es el Dios de este siglo o el sistema del mundo. Es triste que prácticamente el sistema que hoy vemos en el mundo esté dominado por Satanás, porque dice que es homicida y mentiroso. Y es lo que vemos en las calles. Vemos gente que mata por una cantidad de dinero, lo que son los sicarios. Vemos personas que mienten, vemos las extorsiones. Y toda esta situación pasa por eso, porque son personas que se dejan tentar, que escuchan malos consejos, que se van por el camino del homicidio, que mienten y se dejan llevar por el Dios de este siglo, por el sistema que estamos viviendo. Esto es una verdad muy seria, no es algo que uno deba subestimar. Sin embargo, la Biblia también dice, vamos a concentrarnos en la parte de aquí abajo, dice, porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Poco tiempo para qué? Porque dice en Apocalipsis 20:10 que será echado al lago de fuego y azufre. El diablo como tal ya tiene una sentencia, esperando a ser ejecutada. Prácticamente él tendrá su castigo, pero por esos misterios que tiene el Señor, él sigue operando en estos momentos. Siempre, siempre, siempre bajo los límites de lo que Dios le puso. Él tampoco es que es un rebelde que puede hacer lo que se le da la gana. Miren, dentro de las descripciones vemos que se le conoce a Satanás como la serpiente antigua, ¿verdad? Escuchamos eso. Porque en el Edén, él otra vez tentó a Eva, habló con Eva, la convenció, la manipuló, ¿verdad? Y la hizo caer. Se dejó llevar por un mal consejo, como lo vimos aquí, ¿verdad? Un mal consejero o un tentador. ¿Qué fue lo que le dijo? Cuando comas de esta fruta, serás como Dios. Exactamente lo que él cometió, querer ser como Dios en su orgullo, fue también lo que tentó a Eva, lo que tentó a Adán también, para que cayese. Y fue en ese momento en que el hombre y Dios se separaron. Antes, el hombre veía a Dios prácticamente todos los días en el huerto del Edén. Lo veía, lo tenía cerca. Pero en el momento en que pecó, se perdió esto. Miren, en Apocalipsis, miren, aquí incluso dice, este gran dragón, la serpiente antigua llamado Diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. En Apocalipsis 12:7 dice, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y sus ángeles. Se sabe por esta escritura que en el cielo hubo una guerra. No hay muchos detalles, no dice cuánto duró, no dice qué armas usaron, pero menciona que hubo una guerra. Satanás, cuando se rebeló, convenció a muchas personas, porque vimos que es un mal consejero, un engañador. Convenció a otros ángeles a unírsele. Pero hubo una guerra y, por supuesto, nadie en esa guerra puede vencer a Dios. Y Miguel, que es uno de los arcángeles principales, estuvo a cargo de esa guerra, lo vencieron, y es cuando dice que Satanás cayó a la tierra, cuando dice que lo vio como un rayo, ¿verdad? Bueno, en los evangelios que vamos a revisar, vemos que existen bastante estos términos, ángeles y demonios. Cuando hablamos de María, ¿verdad?, que fue anunciada, un ángel vino y le habló y le dijo que iba a llegar el Señor Jesús. Ahí hablamos de un ángel. Cuando vimos que José era advertido de que querían matar a Jesús, fue a través de un ángel. Zacarías, cuando dijo que iba a tener un hijo y que se quedó mudo, acuérdense que fue un ángel. Y a lo largo de la Biblia se ve que siempre han habido ángeles, que son seres mensajeros de parte de Dios para ayudarnos. Miren, aquí hay algo interesante, pero sumamente interesante. Ya vimos que hubo una guerra, ¿verdad? Una guerra en el cielo. Ahora,
en un momento, el profeta Daniel estaba orando, tenía que descifrar un misterio, una profecía. ¿Y qué sucedió? Que no tenía respuesta. Pero miren lo que estaba pasando detrás de lo que realmente sucedía. El ángel le dice le toca el hombro a Daniel y le dice lo que había sucedido. ¿Por qué no había tenido una respuesta tan rápida? Dice, y me dijo, tú, Daniel, eres muy amado. Ponte en pie y presta atención a lo que voy a decirte, porque he sido enviado a ti. Dice, que le dijo así, no tengas miedo, porque tus palabras fueron oídas desde el primer día en que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios. Significa que en el momento que el profeta Daniel se puso de rodillas para pedir la revelación de ese misterio, Dios dijo, anda a darle la respuesta. Pero miren lo que dice aquí. El príncipe del reino de Persia me enfrentó durante 21 días. En primer lugar, ningún príncipe humano podría luchar contra un ángel. Eso quiero que quede claro, ¿verdad? Son seres celestiales, muy fuertes, tienen muchísima ventaja sobre nosotros, trabajan en otro plano, por lo que nos da a entender otra vez que cuando se habla de un príncipe de Persia, no se habla de un príncipe físico, sino de un espíritu, de un ángel, de algo que está por encima, que en la Biblia se le conoce como principados, que son ángeles que están en otro nivel. Entonces miren, aquí no se puede muy bien, pero como no podía el ángel, vino Miguel y tuvo que luchar con el otro para que él pueda avanzar y darle el mensaje a Daniel. Imagínense la fuerza que tuvo ese ángel para que, o ese principado para que el ángel que tuvo que darle el mensaje a Daniel no haya podido avanzar. Tanto así que tuvo que pelear 21 días y tuvo que venir otro para ayudarle. Imagínense el nivel de situaciones que hay a nivel espiritual que nosotros desconocemos. En la Biblia, como les dije, se habla de ángeles. Por ejemplo, el mismo profeta Daniel, un ángel fue y le cerró la boca a los leones y a él no se lo comieron. Más adelante veremos en la vida del Señor Jesús que a muchos endemoniados les quitaba los demonios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que hay ángeles, pero también hay ángeles malos, ¿verdad? Los ángeles caídos que se les conocen. Unos dicen que son demonios también. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la apariencia? Recuerdan que leímos hace un rato, ¿verdad? Cómo era que estaba lleno de joyas, ¿verdad? Estaba lleno de joyas. Pero Ezequiel decía que estaba lleno de joyas y esas cosas. Miren, la Biblia dice, pero no me sorprende para nada, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Habla de otras personas, habla de personas que parecen buenas pero son malas. Sin embargo, Satanás tuvo otra apariencia. Daniela, ¿puedes ponerle play al de aquí, por favor? Ahí nomás, déjalo ahí nomás. Bueno, miren, muchas personas pensaban que se ve así, ¿no? Con cachitos y cosas así, ¿no? Pero la Biblia lo describe así. Miren, todas las joyas, todo el oro que podía tener encima, las alas que podía haber tenido, si es que hubiese sido el caso de un serafín o un querubín. ¿Sí pueden ver ahí? Ya. Entonces, esa es la apariencia, no es la apariencia típica que nosotros vemos. Ahora, estos seres no es que tienen un cuerpo, no es que usted va a venir y lo va a ver. Ellos pueden tomar formas, ¿verdad? Pero no es que todos los demonios tienen cachitos. En la cultura popular hay muchas representaciones del diablo, pero se dice que así era al inicio. Puede ser que haya perdido su belleza, no nos interesa tampoco su apariencia, porque las personas que han tenido encuentros con estos seres, lo que sienten es miedo cuando los ven. ¿Verdad que sí? Ya. Daniela, pasa a la siguiente diapositiva, por favor, que aquí ya no puedo pasar yo acá. Ya ahí puede pasar, Ya ahí nomás. Miren, dice así la Biblia, dice, pero cuídense del gran enemigo, el diablo, que anda por acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. El día de hoy, o sea, me refiero a esta generación, a este año. Por ejemplo, Bad Bunny, hay un video que se llama Vaticanos. Yo no lo vi ciertos tramos, donde se ve que prácticamente hay rituales satánicos, calaveras, cementerios. Arcángel es un reggaetonero que a veces habla de Dios, pero sin embargo un día lo vemos con una máscara de diablo moviéndose como endemoniado.
Este es un cantante que se llama Sam Mendes, creo que se llama, que estuvo en una... Sam Smith, ¿verdad? Que estuvo en una premiación de los Grammy donde prácticamente hizo un montón de rituales. Hoy hay muchos videos, Anuel, Lady Gaga, bueno, hay un montón de cantantes que prácticamente hacen alarde. Incluso hay una que se llama Anita, que dice que tiene un video donde prácticamente hace santerismo. Ya hablamos hace un tiempo de que estas situaciones a veces es llamar a un espíritu malo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando dijimos que en el barrio ponían la música Que Viva Changó? ¿Se acuerdan? Que hablamos sobre ese tema. Y la gente no sabe que ese es un demonio. Y sin embargo, ahí están que ponen la canción una y otra vez y la bailan incluso. Imagínense cómo es de perverso el mundo, que prácticamente el diablo ya lo están normalizando. Hay personas que esto de aquí es prácticamente rendir un culto al diablo. Ya vimos que en su orgullo cayó. ¿Y por qué? Porque él quería ser como Dios. Y es lo que hoy estas personas están haciendo, dándole culto a Satanás. ¿Ah? Hay iglesias satánicas incluso, imagínense. O sea, es tremendo lo que hay detrás de todo esto. Por eso usted debe tener cuidado de lo que usted vea. Y incluso hay programas de televisión animados, incluso donde tratan de presentar al diablo como alguien bueno que se enamoró y que no quería que Dios lo separó. Bueno, es una situación tremenda lo que se ven hoy día en la televisión. Y aquí dice algo interesante, mire. La Biblia dice, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora que usted conoce esto, no es que el diablo está en todos lados, ¿verdad? Pero hay una realidad que está allí. Si vieron que dice principados, por aquí dice principados. Y vimos que los príncipes eran los espíritus los espíritus que estaban detrás de los imperios, detrás de los reinos. Eran los que influenciaban a los reyes en aquellos días. Muchos de ellos eran el mismo diablo. Por eso es que vemos nosotros, por ejemplo, en nuestros países, que por mucho que nosotros oremos o una persona buena llegue, siempre termina haciendo algo malo. Por eso la Biblia nos invita a orar por nuestros gobernantes. Vamos a ver eso en las lecciones del día. Mire, existe un mundo espiritual que no podemos ignorar. Ahí está. Si existe Dios, existe el diablo. El que cuando pongan esos videos de Anuel, que pongan los videos de Bad Bunny, bueno, quien sea que esté ahí, prácticamente están haciendo alarde de este mundo espiritual, del mundo negativo. Toda rebelión tiene consecuencias. El diablo no se quedará sin castigo. Por su orgullo será humillado. Y si no estamos del lado de Dios, podemos ser mal influenciados, como le pasó a Eva, por ejemplo. Mira, aquí yo puse esta frase: debemos orar por nuestros gobernantes y pedir que personas llenas del conocimiento y temor de Dios sean quienes lideren nuestros países. Se decía que, por ejemplo, Hugo Chávez tenía brujos a su alrededor, que hacían conjuros. Mire cómo terminó Chávez, muerto por un cáncer terrible. Y Venezuela no termina de salir, a pesar de que hay mucho pueblo de Dios allí luchando. Venezuela no termina de salir de la desgracia. Por eso es que usted ve tantos venezolanos en nuestro país. Lamentablemente ellos fueron expulsados porque un mal gobernante se dejó llevar por quien no debía. Ahora, quiero que quede esto claro. La Biblia es la historia de Dios. No es la historia del hombre, ni de los ángeles, ni de seres celestiales, ni de demonios, ni de querubines. La Biblia se trata de Dios. Él es el único que merece alabanza. Hay gente que alaba a ángeles, que busca a su ángel, que es ángel de la guarda. Eso no existe eso. O sea, en la Biblia habla solamente de Dios, que es Dios quien nos protege. La Biblia dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de quien teme y los defiende. Es verdad que Dios envía ángeles a nuestro alrededor, pero no es para que nosotros estemos diciendo, orando eso o rezando eso que habla de ángel de la guarda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es Dios quien merece la alabanza. Ahora, toda esta historia que hemos visto es para que entendamos lo que vamos a hablar las siguientes semanas, ¿verdad? La semana pasada terminamos con esta imagen, ¿recuerdan? De Jesús yendo al desierto. Pero ahora la completamos, dice así: tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara o lo probara el diablo.
Todo esto que hemos visto es para saber contra quién se va a enfrentar Jesús la siguiente semana. ¿Cuáles serán las pruebas que Él tendrá que enfrentar? ¿Qué cosas tendrá que él hacer para vencer? ¿O será que realmente Él en algún momento sentirá que podría perder? Esas tentaciones también aplican para nosotros. También nos tendremos que enfrentar al diablo en algún momento. Lo dejamos para la siguiente semana. Amén. Voy a pedir que, papi, si tiene que dar algún anuncio. Ya. Bien, vamos a grabar un saludo